3 familias. Lo mataron por una moto y una garrafa. En venganza, le quemaron la casa. Bajada acá y nos vamos con Rezano. Dale, dale. Dale, sí, a ver, vamos a seguir ahora a pasar en vivo ahí, Mati. Pero, a ver, para entender un poco el caso, lo que nos manifiestan los vecinos es una persona de 64 años de edad, quien estaba en su vivienda, vivía dentro de este lugar, al costado, otro adelante, 2 casas. Lo que manifiestan los vecinos es lo siguiente. Sí. La persona de 64 años de edad dice que se había quedado con una moto. Las personas dueñas de la moto ingresaron a la propiedad y dijo, mira, si vos no me devolvés la moto, yo me voy a empezar a agarrar cosas que tengas adentro de tu casa. No. Sí, ¿para qué? Como para tener un poco de lo que vos me sacaste. ¿Qué le sacaron? Sí, ¿qué le sacaron? A ver, le sacaron la garrafa, le sacaron, entiendo, algunos objetos de valor. Y en ese interín, la persona... las garrafas son 20 lucas. Bueno, a ver... 20 lucas el envase, 15. Bueno, para ellos es mucho. Sí, a ver, a una persona que no tiene una garrafa... Pero tiene que pagar una moto y le lleva la garrafa. Bueno, sí, van a ese lugar, le terminan sacando la garrafa. La víctima de 64 años, en el afán que no le lleven la garrafa, lo que terminan haciendo, ¿sabes qué? Es defender la garrafa para que no se la lleven. Y en ese interín... no solamente le efectúan un disparo que terminan con su vida, sino que además le clavan un cuchillo 2 veces en el tórax. ¿Lo mataron? Lo mataron. Víctima 64 años. Las personas que habían ingresado a recuperar sus cosas, 16 años y 21 años de edad. Estamos y hay en otra vivo persona, ahí laburando, estamos viendo esas imágenes. Son imágenes de catástrofe, viejo, esa fíjate casa. Que después lo que terminaron haciendo acá, lo que estamos viendo nosotros acá es el lugar donde vive uno de los detenidos, el lugar donde vive uno de los acusados como el asesino, quien dispara. Ahora, ¿qué pasó? Los vecinos fueron hasta el lugar, prendieron fuego la casa del asesino y producto a que prenden fuego la casa del asesino, las 2 casas linderas también se prendieron fuego. No. Estamos en vivo, elaborando ahí, está nuestro compañero Matías Rezano. Bueno, justicia por mano propia sería básicamente esto. Los propios vecinos actuando y laburando. Pero fíjate cómo fue doble, ¿no? Digo, estos que van a buscar una supuesta moto a la casa de este tipo, lo matan lamentablemente y después los vecinos van y vuelven. Es una guerra terrible entre... y el Estado, ahí vamos a empezar, el Estado no está. Bueno, me voy en vivo, nos vamos ahí. Estamos en vivo y en directo trabajando con Matías Rezano. Matías, el placer de saludarte, ¿cómo estás? El placer es mío, Tomás, muy buenas tardes. Estamos ubicados en la zona oeste del conurbano. A ver, dame un segundo. ¿Te puedo robar un segundito por lo que pasó acá? No, pero es menor. Bueno, el vecino que entra. Así justamente arrancamos. ¿Por qué? Porque más que nada mostrarte también el hermetismo que hay ahora, luego de la poblada que tuvo lugar en las últimas horas. A ver, totalmente apesumbrados y también con mucho malestar y furia, producto de lo que le habían generado a uno de sus propios vecinos, valga la redundancia, 2 jóvenes de 16 y 21 años que ingresaron a su vivienda, al parecer por una deuda, pero posteriormente también se quedaron con sus pertenencias y una garrafa y le propinaron un golpe certero en la cabeza que le quitó la vida. Debido a la gravedad del hecho, los vecinos, al ver que las autoridades brillaban por su ausencia, tomaron justicia por mano propia y así quedó la casa. Ahora te la vamos a ir mostrando de acuerdo a algunos espacios que han quedado cedidos por la chapa, que producto del incendio comenzaron a desmoronarse y algunas incluso a destrozarse y a dañarse, de manera que podemos ver como se puede el interior de la vivienda. Ahora nos vamos a acercar, mira, quedan escombros. Lo que nos decían algunos de los que caminaron por aquí hace instantes, siempre por lo bajo, nunca tratando de hacerlo en forma visible, nos decían que la casa era de condiciones muy precarias. Bueno, Mati... Pero las 2 casas linderas también, o sea, que hay 3 familias en la calle. Sí, Mati, a ver, entiendo, vos me vas a saber decir mejor, pero entiendo que vivía adelante la persona que terminan asesinando y detrás los asesinos, ¿es así? ¿Todo en el mismo lugar? Repetime, Luca, porque nos estábamos ordenando. Mira, acá vemos una sola vivienda. Una sola vivienda. Sí, lo que vemos que las viviendas linderas son alcanzadas por las llamas, teniendo algunos daños que no son de relevancia. Sí, justamente esta, que vemos la estructura, incluso la base de la misma, totalmente arrasada. Esto es carbón puro.
está totalmente carbonizada cada una de las estructuras de esta propiedad en la cual vivía uno de los presuntos homicidios. Ahí adentro vivían varias familias, no solamente la familia del asesino, por lo menos los mismos vecinos lo apuntan como el asesino, sino que vivían varias familias. Ahora, la hipótesis judicial tiene... ¿Y el señor al que le robaron, dónde vivía? ¿Lejos de ahí? No, por eso, entendemos, y recién le preguntaba a Mati, justamente porque lo que nos mencionan es víctima y victimario vivían prácticamente en el mismo lugar, uno en el fondo, otro adelante, por eso quería corroborarlo con Mati. O sea, en el mismo lugar, ahí. Entiendo, interpreto que sí, ahora vamos a ver bien las direcciones. Ahora, algo que tiene la justicia son dos versiones. Por parte de la familia, ¿sí? Dice, familia de la víctima, ¿sí? De la persona de 64 años. ¿Qué manifiesta la familia de la persona de 64 años? Es, ingresaron 3 personas a la vivienda de mi papá. Sí. Terminaron con su vida porque mi papá lo que quiso hacer es intentar que no le roben las pertenencias que tenía dentro de su domicilio. Una de ellas era la garrafa. Por eso lo terminan asesinando, por resistirse a un robo. Pero ahora, ¿fue un robo o bueno, el padre había robado previamente? Por eso, vamos por parte. La familia de la víctima da esta hipótesis a la justicia. Sí. La justicia empieza a investigar un poco más, empieza a hablar con los vecinos y dicen los vecinos, no, en realidad la persona de 64 años se quedó con una moto y estos jóvenes fueron a querer... Se quedó una moto de los jóvenes. Con una moto de los jóvenes y quisieron ir a recuperar esta moto. Entonces, a lo que la moto no estaba, bueno, le empezaron a sacar objetos dentro de esta vivienda. ¿Qué le sacaron, por ejemplo? Le estaban llevando la garrafa y otros objetos de valor. Bueno, hay una confusión. Pero ¿y entonces por qué los vecinos queman la casa? ¿No se entiende? Sí, por matar justamente a la persona de 64 años de edad. Fíjate que uno de ellos le efectúa un disparo en la cabeza y otros 2 que terminan con un arma blanca quitándole la vida. Vamos con Matías Rezano y ya vamos con los especialistas. Para eso está Héctor Musso y Pablo Testori para analizar un poco el estado de situación. Pero volvemos por más datos con Matías Rezano. Dale, Mati, te escuchamos. Sí, Tomás, a ver, el menor de 16 años vivía en el mismo terreno que justamente estamos mostrando ahora que la víctima. La víctima, perdón la redundancia, residía justamente en una otra humilde, precaria vivienda situada detrás de la que se ubicaba este presunto homicida de tan solo 16 años. A ver, le asestaron un golpe en la cabeza con un caño de pileta, con uno de los caños que se utiliza para conformar una pileta. Sí, una pincho, después, de lona. También le propinaron una puñalada a la altura de las costillas. Que estos elementos fueron sustraídos en las primeras pericias y en los primeros procedimientos que se realizaron luego de que fueran identificados los sospechosos. Posteriormente, los vecinos hicieron justicia por mano propia para erradicar no solo, más allá de que estuvieran detenidos los 2 acusados, sino también a los seres queridos porque obviamente que los acusan de potenciar esta actitud delictiva. Y sí, claro, debe ser jodido. Lo que pasa es que es demasiado justicia por mano propia. No sé, Héctor, che, acá es mucho volver a agarrar a alguien antes. Sí, claro, la política, ¿no? Vos fíjate cómo vive. Ese patrullero que estamos viendo qué pasa. Imagínate si tiene que pasar una ambulancia. Ese móvil tiene elevado el tren delantero, el tren trasero, es 4x4. Una ambulancia, alguien que se descomponga, alguien que tenga que dar a luz. Es infrahumano vivir en el conurbano bonaerense. Te digo porque viví toda la vida y sigo viviendo en el conurbano bonaerense. Sí. Es infrahumano. Fíjate, y toda esta desidia, esta indolencia, esta apatía, es resultado de las bajas políticas públicas o de la baja política. Y vos pensás el salvajismo de un chico de 16, de 21 años, ¿no? ¿Dónde está esa educación de mamá y papá? ¿Dónde está esa enseñanza de la escuela primaria, secundaria? Claro. Digo, esto es paupérrimo como está viviendo esta gente. Después, obviamente, es decir, que ese señor se haya apoderado de una moto. No quiere decir que vos le vayas a robar y en ocasión de ese robo cometas un asesinato. Una locura. Rezano, te escuchamos, dale. Dame un segundo, Tomás. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Está llegando gente, mira. No, a ver. Guarda, está bien Rezano, perdón, está bien lo que recién decíamos, y la verdad que es imposible, pero lo que pasa es que, digo, lo salvaje de los pibes de 17 y 16 años, bueno, digo, hay que ver porque si iban a la escuela, si no, de las familias que hacían, digo, hay mucho porque hay mucha desidia, porque hay mucho salvajismo, porque hay mucha desidia,
mucha falta. Si mataste a alguien, no creo que vas a hacer la escuela. No, sí, pero sí, a sí, lo que sí, voy, sí, pero a lo que voy. No, bueno, no, pero podemos pensar en reinsertarlo, pero pensemos por qué se llega a eso, porque un pibe de 16 años y 17 años se venga de una situación que tiene que ver con una moto Porque matando a una persona. Porque roba, porque no está en la escuela, porque la familia es mala. Cómo llega. A ver, haya sido Y ahí tiene que estar el Estado. Sí, haya sido una disputa o no, a ver, acá hay una persona de estado armada. Entonces, un menor de... No, los que ingresaron dentro de ellos, una persona de 16 años. Claro. Entonces, ya ahí tenemos un indicio de qué hace una persona de 16 años que llega al lugar armada. Y bueno, yo, si a mí es me la deben pregunta. algo, yo no voy a ir armado a pedirlo. Se lo voy a pedir, por favor. Bueno, acá se ve que no se estaban manejando así. Bueno, acá van a querer recuperar una moto otro... y fueron armados. Pero, educación. pero no era que recuperar una... Pará. El otro también era un ladrón, ¿eh? Ya estamos hablando de los dos. Está bien. Si vos estás diciendo que iba a recuperar una moto es porque el otro se la sacó. Está bien, bueno, a ver, la primera... Estamos hablando de un código de barrio. Por eso estaría bueno que hablen los vecinos para ver qué fue lo que realmente pasó, porque hay dos versiones cruzadas por parte de la familia y los vecinos. La familia dice, al vecino de 64 años fueron a robarlo. Ahora vos hablás con los vecinos y te dicen, no, a ver, la víctima se quedó con una moto que era de los chicos. Bueno, hay versiones cruzadas. Pero mirá lo que es eso, le Mirá, quemaron todo. mirá. Che, Caro, habilitemos el teléfono para ver si alguien del barrio nos llama para darnos información, ¿te parece? Dale, me parece perfecto. A ver si nos pueden dar más información sobre este caso. Los vamos a leer acá en vivo, el 11 4409 8853. Vamos a leer todo lo que tengan de información sobre este caso para que nos puedan aportar y leer en vivo. Está laburando ahí en vivo y en directo Matías Rezano. Dale, Matías, te escuchamos, vamos. Sí, Tomás, a ver, vamos tratando de recabar algunos testimonios de los vecinos porque la información en principio es escueta debido justamente también al hermetismo que manejan las autoridades. A ver, lo que nos dicen es que todo comenzó en las últimas horas de la tarde del sábado. Se comenzaron a escuchar gritos, una discusión que fue subiendo de tono y que posteriormente derivó primero en el primer hecho de violencia, que tiene que ver con la muerte de este hombre de 64 años. Posteriormente, a las horas siguientes, la respuesta, no por parte de los vecinos, me dicen. Los vecinos lo que hicimos fue denunciar, nos dicen, lo que hicimos fue denunciar a las autoridades policiales para que intervengan en esta cuestión. La venganza vino por parte de la nieta de la víctima, de una pareja y de más integrantes de la familia, como señal de venganza de lo que le habían hecho a este hombre de 64 años. A ver, hay dos aprendidos de 16 y 21. Lo que nos dicen es que no son los autores materiales. Mirá vos. Sí, son los que estaban en la escena y que habían acompañado en el ataque a una persona mayor, a un adulto mayor, que sería padre de este menor de 16 años. Peor aún. O sea, sí, peor aún. Peor Claro. aún. No, mejor, porque los pibes que no maten. Los pibes que no maten, los adultos están No, pero arruinados. peor aún, El ¿por pibe. qué el adulto va a llevar a los menores para Bueno, recuperar pero algo no armado? mataron. Bueno, ¿cómo que no? El menor no mató. A ver, a mí me dicen El autor que sí. material dice- No, el autor material, a ver, pará. La persona que está prófuga es la que lleva el arma. ¿Sí? Es la que lleva el arma, ¿sí? Después hay que ver quién disparó de los tres. Ahí Es la que Matías lleva el está arma. diciendo que los vecinos Bueno. dicen que es el adulto mayor. Bueno, Y y que el después 16 tiene, está detenido, que lo después tuvieron tiene heridas. Mira, te voy a leer qué presenta, las heridas que presenta la víctima. Lucas, Fíjate, lo que nosotros estamos diciendo es lo que nosotros estamos diciendo es lo que nos dicen los vecinos, no es que no estemos contradiciendo la información, sino lo que para nos nada. dicen los vecinos que están en Pero- viviendas muy cercanas y que a Está veces ven más que la policía, es que Entiendo, Mati. justamente el que está prófugo sería el autor material. Entiendo eso, Mati, pero digo, una persona sola que va con un arma que hace, efectúa un disparo. Sí. Mirá las heridas que tenía la víctima. O sea, presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y 2 heridas de arma blanca en el abdomen costal izquierdo. Entonces, ahí no participó una sola persona que es la que efectúa el disparo. No. Entonces participaron todos. Tenés razón, pero pará. Pero por algo te dice Matías que el otro está prófugo. Si no Sí, hubiera no, hecho hay nada, una persona prófugo, eso sí. no estaría prófugo. Estaría, claramente. se excedieron estos muchachos, la verdad que no me di Y hay que cuenta. ver Claramente. si no lo apuñalaron primero y después lo remataron. Exacto. Bueno, ¿Cómo? Es extraño esa manera de tener heridas de arma blanca y después un disparo de arma de Y fuego. sí. Exacto. Y al revés también habla de una alevosía Che, pará, clara. tiene ¿no? razón Miguel, estuvo bueno lo que acaba de decir. Porque guarda, digamos, si los menores fueron con un arma blanca, las armas, las heridas esas, ¿son mortales o no, Lucas? Sí. ¿Fueron mortales las A ver. heridas de arma blanca? No la de bala. Está bien, hay que determinar cuál termina con la vida. Por eso. Bueno, Por eso.
pero a ver, por las heridas que está mencionando, dice 2 heridas de arma blanca en el abdomen costal izquierdo. Sí. Y el impacto de arma de fuego. En la cabeza, fue. en la cabeza. Y bueno, yo creo que lo primero fueron los apuñalamientos. Claro. Seguramente hubo una sobrevida, una vitalidad y Tráeme la moto. Pero pará, siguió la ejecución. Pero la otra hipótesis es un poco más sádica, que tiene que ver con lo mataste y encima no te quedaste conforme y lo empezaste a apuñalar. Bueno. Son dos hipótesis. Bueno, sí, claro. Sí, Sí, es no, mucho más sádica, pero igual, de todas maneras se puede comprobar Claro. la vitalidad de las heridas. No, y claro, no claro. esta porque las 3 fueron en vida. Sí, y si no en la autopsia bueno. sale que si vos a una persona, por ejemplo, la apuñalás Las 3 una vez heridas muerto, fueron en vida. claro, si la bueno, apuñalás una ese vez dato muerto, no eso sale. Bueno, Pero no estaba vamos con Rezano. Mirá lo que es la casa, Mirá lo que es la casa, cómo quedó. Matías, estás haciendo un gran laburo, dale. Te escuchamos a vos. Muchas gracias, Tomás. Bueno, a ver, continuamos y vamos a reiterar cómo era la división justamente de toda esta esquina en materia de que se asentaban diferentes viviendas. Más próximo a la vereda, en el sector más próximo a la vereda se ubicaba la vivienda de este joven de 16 años, cuyo ser querido de vínculo muy cercano, yo le diría cercanísimo, es este adulto, si bien son 2 los adultos mayores, cuando digo adulto ya de una edad mucho más avanzada que la del joven de 21 años, en principio lo que se decía era que este joven de 21 años era el autor material y el menor de 16 el cómplice, quien lo acompañaba en la escena. Bueno, a nosotros lo que nos dicen los vecinos más próximos a este lugar es que hay un adulto mayor de edad superior, muy superior a este de 21, que sería el autor material y el que está prófugo. Claro, si está prófugo es por Y algo. la casa de este hombre, al que te hago mención yo, que no está precisa la edad, estaba muy cercana, ubicada a este perímetro, a este portón que te estamos mostrando nosotros, y en el fondo la vivienda de la víctima de 64 Ahora, años. es Lo que nos increíble, dicen ningún vecino es quiere que hablar. luego de el hecho de la agresión comienza la discusión, se reinicia y que justamente es encabezada por la nieta de la víctima, acompañada por otro joven que sería su novio y por otro grupo de familiares que lo que hacen es desenvolverse por sus propios medios para poder propinar o generar un incendio que terminó arrasando la vivienda y todo el complejo de precarias viviendas que nosotros te estamos mostrando ahora. Che, lo vamos a chicañar un poco a Héctor Mucio como ex comisario, ¿te parece? Sí. Comisario retirado. Él acaba de hablar de la política y yo coincido, La política, digamos, ahí debería estar presente, evidentemente que no lo está. Pero también la policía, Héctor. O sea, no le saqué el culo a la jeringa, digamos. Ahí tenés la policía que claramente lo ha resuelto el propio vecino. Jamás me voy a sacar lazo de encima, ni el culo de la jeringa, según lo que vos quieras y de qué manera te quieras expresar. Jamás. Vos sabés que siempre voy al frente como piña. El tema pasa por lo siguiente: ¿de quién depende la policía? ¿De Juan Percha o de las políticas públicas? Bueno, pero está bien. No, pero Juan Percha, sacarlo a Juan Percha. Pero el Entonces, comisario no sabe que estos son delincuentes. pero las políticas públicas, los Sí. planes de acción de la policía, que es auxiliar de la justicia, depende de un poder político. Ese Sí. poder político, No, el si poder vos no- judicial, vos decís, digamos, el instrumento de tratamiento. la policía es auxiliar de la justicia Sí. para hacer una investigación. Acá te digo, los autores van a tener medio código penal por la cabeza. Porque, es decir, el ideólogo, si está prófugo y no fue el autor, tiene la misma pena que el autor. Pero digo, hipótesis puede haber. Los pibes tienen por la misma doquier. pena que el el tipo informe, que el informe ejecuta. pericial de autopsia. ¿Cómo? Perdón. Los pibes si no ejecutaron y fue el adulto el que lo mata. O tal vez el adulto es el ideólogo, está prófugo. depende. Todavía ni siquiera hay una prueba fehaciente ni indicios. ¿Sí? Los indicios lo tiene que arrojar en principio y la semiplena prueba un informe pericial de autopsia. Dice que es un vecino de ahí que lo vieron varios. Bueno, por eso, prueba testimonial. Los vecinos va a tener la policía que recabar toda esa información, los testigos para prueba. Si es decir, no el lo testigo puede decir conocieran, no vi y si- nada o mirá, puede hacer 2 carillas. Si no los conocieran y los tipos no serían peligrosos, la gente estaría hablando con Matías. No habla nadie en cámara. Pero evidentemente, vuelvo a insistir, por eso tiene que ver con una cuestión social, psicosocial. Tenemos que empezar a ver que este tipo de cuestiones no pueden existir
en nuestra querida Argentina, en el 2025, no puede estar viviendo en esas condiciones pauperizantes, es decir, paupérrimas. Vos fíjate otra vez, el móvil patrullero, ese móvil patrullero, ¿sabes cuánto dura en servicio? Un año, está destruido. Mirá por dónde pasa. ¿Y quién lo pagamos todo ese servicio que nos tiene que brindar la policía? Nosotros con los impuestos. Algo que mencionaban ustedes con respecto a las heridas de arma de fuego y a la herida de arma blanca que tienen, lo que manifiestan dos personas testigos dice que empezaron una discusión por una moto, se toman a golpe de puño hasta que uno le golpea con un caño, como bien venía mencionando Mati en el lugar. De pileta de lona. Como la pileta de lona. Después otro agarra un cuchillo, apuñala a la víctima y otro busca, escuchen esto, busca, o sea, con intenciones de matar, premeditado, busca el arma y le efectúa un disparo. ¿Busca el arma dónde? Y en la cabeza. cabeza. ¿Vos sabés qué difícil es apuntar a una persona a la cabeza? Tiene que estar muy mal de la cabeza ese que aprieta la cola del disparador para apuntar y ejecutar a una persona porque sabe a la que cabeza. Mata. Sí, claro, tenés que ser realmente un desquiciado, un antisocial. Fue a buscarla a la casa, calculo, Matías. Estamos con vos, estamos en el barrio. Justamente quien habría tomado el arma para llevar adelante el disparo ejecutor es este adulto mayor que te digo, porque lo que me remarcan los vecinos es quien está prófugo es el que tenía el arma. No es ninguno de los dos detenidos. Claro. Es más, lo que me aseguran a mí, siempre en palabras de los vecinos, que a veces por ahí son más esclarecedores que justamente las informaciones que pueden venir de manera oficial, es que el que llevó adelante el ataque es este hombre, como que instigó a los dos jóvenes, al menor y al joven de 21 años, a acompañarlo y terminar de darle un desenlace a esa discusión que había comenzado en las últimas horas de la tarde por una moto, resolverlo de manera violenta sin medir justamente las consecuencias. Lo que pasa es que estamos hablando aparentemente, Matías, no sé qué decís vos, somos dos bandas, digamos, ¿no? Delictivas. La banda de este señor adulto que manejaba dos menores, que ya tenía claro que lo iban a apretar y que lo podían matar. Por eso va con los menores, pero del otro lado no había una Carmelita descalza. Y es que la distancia de los vecinos también dan cuenta, le dan argumento a lo que vos decís, Tomás, más que nada porque si hubiera un acercamiento hacia uno de los sectores implicados, primero, se hubiesen acercado frente a cámara a decirlo, y segundo, más sobre todo del lado de la víctima, si tendrían una relación mucho más cercana, hubiesen manifestado alguna muestra de dolor e incluso de indignación, pero nada, eso sucede, por lo menos del tiempo que estamos nosotros aquí situados. Bueno, y tampoco las que fueron a quemar la casa, digamos, que ellas en teoría están del lado del señor de 64 años. Son familiares. Por eso de la son víctima. familiares que tampoco se acercan a hablar, digamos. Nadie. Ahora, si fuesen todos más o menos normal, cosa que no está ocurriendo, daría en la cara. Sí, y a ver, ¿fueron a hacer la denuncia policial antes de ir a recuperar la moto o fueron directamente a... Le toman el DNI y quedan en casa. Bueno, esa es la cuestión de fondo. ¿Por qué no vas a hacer la denuncia? Si te dedicas al delito no denuncias nada. La moto tal vez tendría algún peligro. Es buenísima esa pregunta. Miren esto. Si la moto nos están mirando mientras vamos, a ver, actualizando todo en tiempo real. Mira. Por empezar, nos acaban de enviar la autopsia. La autopsia lo que reveló es que aparentemente, a ver, el arma de fuego no fue utilizada para quitarle la vida. Mirá vos. El supuesto disparo que tenía en la cabeza fue un puntazo, eso arroja la autopsia. No fue un disparo. No, fueron todas armas blancas utilizadas. El arma que se llevó y que dispararon no le quitó la vida porque no tiene impacto de arma de fuego. Pero miren esto con respecto a lo que recién mencionaba Miguel. La moto era robada. Claro. Entonces, ¿cómo vas a ir a la comisaría a decir, mirá, hay una persona de 64 años que tiene mi moto, y tu moto tenés los papeles? No, es robada. Bueno, por eso, era una disputa. Aparentemente lo que dicen es que esta persona de 64 años sabía que la moto era robada y que por eso no se la devolvía. Ahora, mirá lo que son los barrios, ¿no? Por favor, Mati, si podés dar... Porque recién entró un vecino ahí al lado, no parecía un tipo, digamos, del mal vivir. Ahora... En barrio de clase media, laburante, clase media baja, ya el barrio empieza a estar poblado de gente que vive del robo, del narco. Empezamos a poblar los barrios de clase laburante
con gente de este tipo. Matías, ¿es así o no? ¿O es una sensación? Sí. A ver, como sucede en estos barrios, hay una mezcla, ¿no? de gente humilde, trabajadora, y de gente humilde que recurre, debido a que roza la marginalidad, por no decir que se inmiscuye en ella, a otro tipo de acciones que ya rompen la frontera de lo permitido y de lo legal y de la convivencia en buenos términos con el resto de la comunidad. Hablando de la convivencia, Tomás, sí, lo que nos va llegando a partir de testimonios de vecinos es que este menor de 16 años le había pedido prestada una moto a uno de los familiares de este hombre de 64 y se había ausentado. Le dijo, te la devuelvo el sábado al mediodía. Pasaban las horas, pasaban los minutos, comenzó la impaciencia por parte de la familia de este hombre de 64 años, vio que el menor no llegaba y entonces lo que hicieron es, no estaba la moto, ¿cómo le iban a recuperar? Sustrayéndole otros bienes, otras pertenencias. Claro. Y es lo que hicieron, ingresaron a la vivienda, provocaron algunos daños,